Mira la que tengo liada. Menuda torrija estoy pillando con el vino. A caraperro. Aparte acabo de comer, merendar, picar. Hay un cachito de jamón resudado de todo el día. Qué bueno está. Así resudaico, oye. ¡Ah, qué pringue! Me he puesto las manos chorreando. No sé ni dónde me he limpiado, si en los pantalones o qué. Da igual, ya hemos terminado el viaje. Ya no queda nada. Ya no queda nada. Tengo los pantalones, os los voy a enseñar, que no los había enseñado. Tengo vídeos, pero tengo tantos que no he colgado. Y este pues vete a saber cuándo lo colgaré. Mira cómo está el pantalón. Pero ya no es el roto, ¿eh? Mirar si tiene recosíos. Ya en Polonia ya lo empecé a recoser. En Noruega tengo un vídeo ahí, pero bueno, unas vistas, ríete de esto. Ríete de esto. Y yo cosiendo los pantalones. Yo mismo me lo decía, digo, manda huevos estar aquí en el culo del mundo y yo cosiéndome los pantalones. Pero la faenita es lo que tiene. No os lo había enseñado esto tampoco, porque es... Pero bueno, pues lo voy a enseñar, ¿no? Mira tú. ¿Se ve? Los paquetes de tabaco de Alemania. Este me lo guardaba para el final porque es que no quería ni verlo. Pero los otros dos era un tío muerto con una sonda ahí metida y otro, no sé si eran pulmones o hígados ahí, todo sacado, una operación ahí. Pero es que este parece un culo y luego no, es una traqueotomía ahí que le han hecho y madre mía. Y yo fumando. Mañana ya me compro uno español que no afectan tanto, porque como no tienen fotos. Como diga de cambiar el tiempo, esta noche yo me voy a poner ahí, en ese hueco, sin piquetas ni nada. Ya veremos dónde acaba la tienda. O yo. No pasa nada, no pasa nada. Nos hemos enfrentado con todo tipo de adversidades meteorológicas. Ahora aquí un viento de la tramontana de estos. No, aparte de esto ya refugio. Otro traguito de vino. Ha estado curioso el viaje. Ha habido de todo. Ha habido mucha soledad en este viaje. En los otros me he cruzado con más gente. He rodado días enteros con gente. Con este, pocas. Poco. Un chico alemán también que conocí hace un par de días, que le dije que yo voy a dormir aquí, y me decía, no, yo voy a... Sí, este lado es de los más jodidos para subir por las pendientes que tiene, y él va a ir por donde va el trazado de la Eurovelo 8, pero va por allí dentro, a unos 25 kilómetros por lo menos, por dentro. Pero yo es que quería quedarme aquí esta noche. ¿Vale la pena o no? Y más pensando que ya voy a meterme en España. ¡Ay, señor! Que yo es que ya no es por pagar el camping, que también lo es. Pero es que en un camping, le monto la tienda ahí, una autocaravana, otra caravana o un seto de césped. Pero eso no es libertad, eso no es nada. Esto, el poder pasar la noche donde quieras. En nuestro país esto hay que cambiarlo, ¿eh? Esto hay que cambiarlo. Pero hay que cambiar también la mentalidad de los españoles. No sean tan cerdos, coño. No sean tan cerdos. Porque hay mucho cerdo. Lo reconoceréis que hay mucho cerdo. No se privan de nada. Terminan de fumar y colilla para allá. Que se han bebido no sé qué, ¡ay, que lo dejan! O lo tiran. A ver si llego al agua. Joder. Coño, guárdatelo y ya lo tiras donde hay que tirarlo.
Mira, me enervo, voy a darle otro traguito. Bueno, pues eso. Mañana entro en España. Con estas vistas yo paso la tarde. Y que soy feliz, ¿eh? Supongo que los que os cuesta salir de vuestra zona de confort pensaréis, coño, pero tío, ahí tú solo, mirando el horizonte. Aquí yo solo mirando el horizonte. Me caigo bien. Me caigo bien. Soy simpático a mí mismo. Estoy a gusto con mi compañía. Que no es que me esté volviendo yo más raro de lo normal, que también. Pero un viaje de estos, compartirlo con alguien es jodido, ¿eh? Es muy jodido. Muy jodido. Ya te tienes que llevar muy bien para estar por ahí 5 o 6 meses. Que la verdad es que lo envidio cuando veo a parejas de estas que están por ahí rodando. Siempre se los digo. Si tengo charla con ellos, claro. Si no, no los voy a parar a decirle, oye, qué envidia me dais. Pero mola que compartan una afición y... Hombre, lo que pasa es que yo la llevo un poco al extremo. Ala, toma, 6 meses, claro. Vosotros diréis, claro, ¿tú qué puedes? También me lo he ganado, ¿eh? En mi anterior vida yo nunca he sabido, cuando dejé de currar con 45 años, no, 46, porque luego monté un bar con mi hermano y estuvimos un año, pero yo no, en la vida he tenido un mes de vacaciones pagado. Eso de lo que cualquier persona que haya trabajado, el mes de julio, el mes de agosto o 2 quincenas, yo nunca. En los veranos aún trabajaba más. Las vacaciones más largas mías, que me acordaré siempre, fueron 10 días. Porque una vez con una novia que tenía, una gran mujer, nos fuimos a hacernos un crucero a Miami. El crucero eran 7 días y uno para el avión y otro para volver. Pues entonces creo que serían 9. De seguido, esas han sido las vacaciones más largas en toda mi vida. Pagadas, claro, cuando no he estado trabajando, cuando tendría, pero vamos, yo empecé a trabajar como aquel que dice a los 17 años o 16 incluso, y siempre he tenido trabajo en la hostelería, puta hostelería. Pero bueno, me ha servido para ahora mismo estar aquí ahora. Es el vinito que me suelta la lengua. Vale, pues ya está. Ya os he contado un poquito lo que era mi vida pasada. Trabajando en la puta noche. Discotecas, pub, ya que me lo he pasado bien. Y yo en la vida pensaba ir en bicicleta, ¿eh? Hasta que conocí a mi chiquilla. No charro más. Besitos, abrazos y más quereres. Pues ya sabéis algo de mi vida. ¿Ha apagado, Antonio?